hay que hacer más de lo que estamos haciendo. Y ojalá que estos líderes no sean excepción y que este espíritu se difunda por el mundo entero y pronto la defensa de la libertad, de la vida, sea regla y no excepción. Vamos a ver qué está pasando en el ambiente internacional y en eso lo que más resalta son los grandes discursos que presidentes jóvenes como Milei y Bukele y gente nueva en la política en el continente dio ayer en las Naciones Unidas. Hasta el Boris hay que reconocerle un par de frases buenas. Vamos a comenzar precisamente de atrás para adelante, de lo menos importante a lo más importante, pero que algo de importante tiene. Vamos a ver lo que dijo Gabriel Boric sobre Venezuela ante la ONU. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. No, es que lo voy a aplaudir muy largamente, pero coño, esto es lo que queremos. Que izquierda, centro, derecha, todo el mundo coincida en las cosas que todos los seres humanos del planeta deberíamos coincidir. Usted puede ser socialdemócrata, usted puede ser centrista, usted puede ser, bueno, usted puede ser lo que usted quiera en democracia. Usted lo que no puede ser es cómplice de una tiranía. Usted lo que no puede desear para otro pueblo lo que usted no desea para el suyo. Usted lo que no puede ser es ciego, tonto, estúpido, anormal, amigo de Clarita Cabrera en un evento de Canel. Usted, yo creo que se puede mover en un espectro ideológico, pero tienes que tener al menos una convicción para poder ser parte de una democracia. Y es precisamente defender la libertad y la democracia. Dentro de ese marco, vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a debatir, y yo estoy más de acuerdo, menos de acuerdo, perfecto. Pero vamos a coincidir en algo, se llama los derechos humanos fundamentales. Si tú y yo defendemos los derechos humanos fundamentales, la libertad y la democracia, tú quieres que el seguro médico sea privado y el otro lo quiere que sea público. Es una discusión válida en democracia. No, tú quieres que el transporte sea público, o sea, vamos a discutirlo. No, que tú quieres que el medio ambiente, el hielo, el casquete polar, vamos a hablarlo. Pero allí donde hay una dictadura tenemos que estar juntos tú y yo. Allí donde se estén violando los derechos fundamentales de las personas, su libertad, ahí tenemos que estar juntos todo el mundo. Porque si todos pensamos igual en democracia, también se acaba la democracia. Seres humanos a lo largo de la historia está demostrado que vemos las cosas de manera diferente. Pero para que haya país, nación, mundo libre, tenemos que coincidir en algo. Y yo creo que ese mínimo que debemos de coincidir en libertad es la defensa irrestricta a todos los derechos humanos. Vamos a ponernos ya más serio todavía. Y tiene que ver con el discurso de Javier Milei en este mismo cónclave. Si no hubiera sido por los discursos de Bukele y de Milei, ni siquiera hubiéramos hablado hoy de las Naciones Unidas, porque lo demás es más de lo mismo. Veamos. Quiero sí comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí
se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió, en definitiva, lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas, que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa,
que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres qué, cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos.
Creemos en la libertad de culto para todos. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de Naciones Unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the... Ay, por cuántos buches de sangre hemos pasado en los últimos años, de ver pararse allí a cada idiota, que no es fácil. Con qué alegría recibimos estas palabras y con qué esperanza, con qué inspiración disfrutamos conocer que no todo está perdido y que a veces de la oscuridad de los tiempos pueden surgir hombres y mujeres que sean faro, que sean luz para enderezar el camino de las Naciones Unidas, de nuestros continentes, de nuestros pueblos. Hoy confirmo aquella frase que tanto repite mi abuela, es que Dios aprieta pero no ahoga. Qué gran preocupación tenemos con esta intención de la izquierda global de decirnos qué comer, qué hacer, qué pensar, cómo vivir. Pero gracias a estos nuevos liderazgos es probable que la libertad perdure y que además se alcance en los lugares donde no hay libertad. Así que, siguiendo con este deleite, qué distinto este discurso al de Canel, hasta el del presidente de Estados Unidos, que en este momento es otro pusilánime más. Bueno, después de esto, vamos a disfrutar del discurso de otro grande del continente, Nayib Bukele. Vamos a escuchar qué nos cuenta este otro exitoso presidente de Centroamérica. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños
independientemente de por quienes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones, cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz, donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente.
No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontrarán un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala. Y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Bueno, pues ya usted ve que empieza a surgir un movimiento global de resistencia, de oposición a estas agendas colectivistas, socialistas, a estas agendas que pretenden unificarnos a todos bajo un mismo manto de censura y que todos nos comportemos como autómatas, como robots. Sustituir todo lo natural que forma parte de nuestra vida por todo lo artificial que las nuevas industrias billonarias quieren que le compremos. Vientres artificiales, cerebros artificiales, comida artificial, carne artificial, todo será artificial desde el punto de vista de los creadores de la artificialidad. Si simplemente cerramos los ojos y nos dejamos llevar, esta humanidad se va a la mierda. Y podrás llamarlo de otro modo, pero nunca más será humanidad. La raza humana, el ser humano, por ser humano, no deja de ser también una especie animal sobre la tierra, cuyos instintos, cuya naturaleza, cuyo carácter se va formando día tras día en ese intercambio imperfecto y perfecto al mismo tiempo, creado por Dios, por la naturaleza, por millones de años de evolución, quién sabe. Pero cuando a un ser humano tú lo separas cada día más de sus instintos naturales, de sus hormonas naturales, de sus comportamientos naturales, de la búsqueda de la vida y la felicidad en esos espacios naturales, estás construyendo otra cosa totalmente distinta. Y si seguimos simplemente ciegos
como corderos las agendas propuestas por estas élites globalistas de izquierda, en 10 años, en 15 años, ya no sabremos ni qué somos, ni quiénes somos, y estaremos totalmente esclavizados con la ayuda de la tecnología por quienes toda la vida lo que han querido es tener el control del mundo. Así que es probablemente la última oportunidad que tengamos como mundo de rebelarnos una vez más. Nos rebelamos contra el fascismo, nos rebelamos contra el comunismo y hoy toca rebelarnos contra la moderna y desarrollada y tecnologizada manifestación de estos dos venenos anteriores. La Agenda 2030 tiene mucho de comunismo y tiene mucho de fascismo, solo que viene camuflado y legitimado por la corrección política, por las nuevas tendencias, por la destructiva modernidad que empaña nuestros ojos, que nubla nuestra mente y que nos convierte en masa en unos comemierdas. Así que no solo apoyemos a los líderes de la resistencia global, seamos parte activa de ella, en cada lugar donde podamos influir. Hay que hacer más de lo que estamos haciendo. Y ojalá que estos líderes no sean excepción y que este espíritu se difunda por el mundo entero y pronto la defensa de la libertad, de la vida, sea regla y no excepción. Bueno,